Gabriel Padilla, Fabio Villa y Alejandro Arias presentan Semana TV, periodismo investigativo, con el patrocinio de Dajabón. Encantado en saludarlos. Hoy arrancamos Semana TV. Lógicamente tenemos que empezar con el tema del momento, el más fuerte, el más álgido y el que más exigencia va a hacer a la actual administración, el reto de los Juegos Bolivarianos. Bienvenido, señor alcalde, gracias por aceptar esta invitación y bueno, vamos a descubrirnos en qué vamos con el tema de los Juegos Bolivarianos. Bueno, gracias Alejandro y como me habías dicho, efectivamente es un tema que nos interesa que la opinión pública esté informada, que conozca de primera mano y en detalle en dónde van los Juegos Bolivarianos, en qué fase estamos y qué sigue, de manera que vamos. El tema de los Juegos Bolivarianos ha dado para que desde todos los sectores esté planteando que no va a ser posible realizarse. Gabriel Padilla ha hecho un informe con los cronistas deportivos de la ciudad en el que vamos a saber cuál es la percepción, tomar la temperatura de los cronistas deportivos de la ciudad, de si creen o no creen que los Juegos Bolivarianos pueden ser una realidad. Muchas gracias Alejandro Arias. Desde el ícono que representa al distrito de Santa Marta a nivel internacional, le damos la bienvenida al alcalde Rafael Martínez. Tema de hoy, los Juegos Bolivarianos. Juego que en estos momentos preocupa a los cronistas deportivos de la ciudad de Santa Marta. Pasan los días, las horas, los segundos y en sus corazones hay una inquietud porque muchas obras de los juegos, de los eventos deportivos están en proyectos. Veamos las opiniones de ellos. Yo creo que lo triste de esto es haber tenido que llegar hasta el último punto, hasta el extremo, de que se cumple el ultimátum de la ODEBO, Organización Deportiva Bolivariana, siendo que hace 2 años y medio recibimos la sede de los Juegos Bolivarianos. Esta demora preocupa a todo el mundo, a la administración distrital, a la ODEBO, a Coldeportes Nacional, al gobierno, a nosotros, los amarios, periodistas, deportistas, aficionados, a todos nos perjudica porque nadie quiere perder la sede de los Juegos Bolivarianos, ya que es la única coyuntura en más de 50 años para renovar y construir nuevos escenarios deportivos. Pero me ha gustado los últimos movimientos y las últimas gestiones del doctor Rafael Alejandro Martínez, que se ha puesto pilas con Coldeporte y con el COD y con refinanciación por una y otra parte, y nos ha dicho en los últimos días que Santa Marta no va a perder la sede de los Juegos Bolivarianos, que el 14 de abril que viene para acá la gente de la ODEBO se va a firmar el convenio con ellos, con Coldeportes Nacional, con el Comité Olímpico Colombiano y que se van a hacer todos los escenarios deportivos. Falta año y medio y han dicho que con el tema ya de arquitectura y ingeniería y los diseños, año y medio alcanza para eso y estamos tranquilos. Así que el parte mío es positivo por lo último que nos ha dicho el alcalde Rafael Alejandro Martínez, la gente con que hablamos en Coldeportes Bogotá y el Comité Olímpico Colombiano diciendo que el doctor Martínez está totalmente comprometido. He escuchado a tanta gente, a Botero, el que no es Botero, y la verdad que no estoy convencido que se lleven a cabo. Y si se llevan a cabo con la ayuda de Dios, van a ser unos juegos no muy buenos. No nos va a quedar ningún escenario deportivo significativo, infortunadamente, porque el tiempo es el mayor enemigo de las obras. Se dilató mucho este tema, está muy atrasado. Vuelvo y repito, si se llevan a cabo, no sé qué clase de Juegos Bolivarianos tendremos y qué tipo de escenario pobres tendremos en la ciudad de Santa Marta, porque el tiempo no alcanza, ni la plata. Los Juegos Bolivarianos son el gran reto de Santa Marta en la nueva época. Empezaron con dificultades, ahora hay una carrera contra el tiempo, porque quedan en mis cuentas 10 meses, más 9, 19 meses, donde hay que correr mucho. Pero se van a lograr. Ahora, lo que no sabemos es si se va a cumplir con todas las disciplinas, si hay que repartirlas con los vecinos, con Barranquilla, de pronto con Cartagena, pero si hay voluntad del gobierno nacional y toda la disposición del gobierno distrital, yo creo que la ciudad y el departamento van a cumplir, porque Ciénaga también es su sede, Aracataca. El cuento es el tiempo, esa carrera contra el tiempo que nos va a llevar de pronto a estar muy apresurados, muy presurosos en la carrera hacia llegar y cumplir con los escenarios deportivos.
Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos y muy agradados después de recibir esa importante noticia de parte de Andrés Botero, director nacional de Gol Deportes, en torno a los Juegos Bolivarianos la semana pasada, al manifestar que el doctor Rafael Martínez y él han llegado a un convenio para firmarlo en los próximos días y que Santa Marta por fin sea sede de los Juegos Bolivarianos en el año 2017. Hay un entusiasmo general en toda la prensa deportiva de Santa Marta. Nosotros como relatores deportivos estamos muy contentos respaldando esta gestión que ha hecho la alcaldía distrital anteriormente con el doctor Carlos Caicedo y ahora con Rafael Martínez. Creemos que va a ser un hecho y que el estadio Eduardo Santos por fin se va a construir, ya sea en el sector de Urueche o en el sector donde está. Lo importante es que se construya, pero creemos de buena fuente que esto va a ser realidad en torno a lo que ha manifestado el alcalde actual Rafael Martínez y Andrés Botero, director nacional de Coldeportes la semana pasada. La primera cosa, la primera inquietud que genera esto es el tema de la financiación. En 4 oportunidades diferentes se habló y se comunicó de que Findeter iba a poner unos dineros, otra que Findeter iba a ejecutar otros dineros, el otro que Findeter iba a acompañar unos dineros, que iba a hacer las licitaciones y finalmente Findeter en una carta que publicó seguimiento.com le certifica que primero no hay un convenio con ustedes para efectos de hacer la licitación y segundo, en otro cuestionario que nosotros le presentamos, finalmente nos dicen que no va a haber financiación para la ciudad de Santa Marta en el tema de los Juegos Bolivarianos, por lo menos por parte de Findeter. ¿Qué pasó con Findeter? O sea, es decir, arrancamos muy bien con Findeter y parece que las cosas hoy como que no están muy bien. Bueno, hay que decir que primero decirle a los amarios que hay que llenarnos de optimismo, de positivismo, de energía, de que entre todos podemos seguir cambiando a Santa Marta. Santa Marta va a seguir cambiando, empezamos hace 4 años y vamos en una ruta correcta. Segundo, frente al tema de los bolivarianos, pues el doctor Caicedo, desde cuando ganó la sede, empezó a trabajar en un plan máster para la remodelación o construcción de los escenarios con miras a los Juegos Bolivarianos. El gobierno nacional durante ese tiempo no definió nunca un techo y lo que se pensó, los planes máster y todos los escenarios que se empezaron a diseñar, el más complejo, el estadio, se diseñó bajo un presupuesto que no fue cubierto o los aportes del gobierno nacional no permiten cubrir la ejecución de ese estadio. Por tanto, tocaba bajarle el diseño y eso llevó un tiempo. Ese pulso, esa diferencia o ese deseo que lideró el doctor Caicedo de que nos hiciera un estadio grande, un estadio que nos dejara la posibilidad de seguir creciendo como ciudad deportiva del fútbol, cuna del fútbol, no fue atendido por ninguna de las instancias del gobierno y al final se estableció un techo y de ahí no se movió más el gobierno nacional. De ese techo de 110.000 millones, 90.000 son para infraestructura. Y solo el estadio diseñado superaba con creces ese valor. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Bueno, al final nos hemos puesto sobre la mesa, hemos planteado la necesidad de arrancar y hemos concertado. Entonces hemos definido un techo para el estadio que está alrededor de 55.000 millones de pesos. Un estadio para 16.000 personas, una primera fase y queda para una futura ampliación. Segundo, la intermediación de Findeter, porque realmente lo que estaba haciendo era una intermediación. Findeter no estaba poniendo un recurso nuevo para los Juegos Bolivarianos, antes por el contrario, la intermediación nos estaba costando a los recursos de los Juegos alrededor de 9.900 millones de pesos. Entonces cuando yo llego y veo esa realidad y encuentro que definitivamente pues, no hay manera de ajustar los diseños por vía de la propuesta que hizo Findeter de un contrato llave en mano, ellos proponen, nosotros escogemos un contratista, ese contratista ajusta los diseños y construye. Coldeporte hace una observación técnica válida, que es que qué diseñador responde por el diseño, por las obras. Nosotros encontramos una salida, la alcaldía encontró una salida con una UT, un consultor que nos está diseñando el resto de escenarios y ese consultor, en diálogo con Masanti, se llega a un acuerdo para que ambos hagan la revisión y los ajustes necesarios. Masanti y el consultor firman los diseños y se subsana la observación de Coldeportes. En ese orden de idea, Findeter ya no jugaría ningún papel en este proceso, sin embargo sí nos iba a costar un recurso. Entonces yo le he dicho a Coldeporte, permítanos más bien nosotros hacer la ejecución
del 100% de esos recursos, y esos 9.000 millones nos sirven para 2, 3 escenarios menores, por ejemplo la pista BMX o el estadio de atletismo. Y al final hemos concertado eso, entonces no, digamos, no ha habido diferencia con Findeter, simplemente le hemos dicho muchas gracias, pues han mostrado interés de colaborar, pero en este tema pues queremos hacer un convenio bipartita con Coldeporte y arrancar rápidamente con las ejecuciones. Okay. Hay una carta de la ODEVO que publicó incluso la página de la ODEVO el 13 de noviembre del año pasado, donde prácticamente da una especie de ultimátum al gobierno nacional y dice que si el 31 de este mes no se inician las obras, pues lógicamente el tema del aval para que Santa Marta sea sede de los Juegos Bolivarianos, pues finalmente serían retirados. ¿Qué pasó con el gobierno nacional? O sea, es decir, se arrancó muy optimista con esto, con el gobierno nacional, el presidente Santos dijo que iban a ser los mejores Juegos Bolivarianos y después hay como especie de una sensación de que el gobierno faltó a su palabra. ¿Cuál fue la realidad de eso? ¿Qué pasó ahí? Pero nosotros nos sentimos que en esto el gobierno nos dejó quitar de camino con el costo total de los juegos, es decir, mientras otras ciudades que han organizado juegos nacionales, centroamericanos, panamericanos, han tenido respaldos del gobierno central en un 80, hasta 70%, nosotros estamos cubriendo prácticamente casi el 60% de los juegos. Eso supone obviamente una desigualdad, es injusto porque la ciudad le toca hacer un esfuerzo financiero muy por encima de nuestras expectativas. Nada más te digo, el gobierno pone 110.000 millones de pesos, 90.000 para infraestructura, 20.000 para organización. Los escenarios para la remodelación, para la construcción de los nuevos, las arenas de evento, y lo que ya el gobierno local ha gastado, lo que consiguió el doctor Caicedo, con los terrenos para donde se va a construir el estadio, las indemnizaciones que nos tocó hacer para las personas que ocupaban estos predios, los 5.000 millones de pesos que nos cuesta los diseños de todos los escenarios, más la construcción de los que nos tocan, estaríamos hablando más o menos de 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos, frente a 110.000, ¿cuánto es? Sin contemplar los gastos asociados a todo lo que es la avenida de las delegaciones, lo que costó la campaña para hacer sede, en fin, que también tiene unos costos asociados. Nosotros realmente estamos llegando al 60% de lo que van a costar estos juegos. Pero entonces, de esos 110.000 millones de pesos que se van a ejecutar y que se prometieron por el lado de Coldeportes, primero los van a ejecutar directamente el distrito, ya no va a ser con la intermediación de Findeter. Pero esa plata ya se cuenta en caja. Ayer escuchamos una entrevista del doctor Botero en la W en el que tenía que aterrizar algunos temas con el ministro de Hacienda. Eso supone lógicamente que tiene que haber unos tránsitos. ¿La plata ya está en caja o también estamos stand-by esperando lo que decía el ministro de Hacienda? Bueno, entiendo, los 110.000 están en el presupuesto, de los cuales en caja entiendo que Coldeporte tiene 59.000 y está haciendo diligencias para poder comprometer vigencia futura y, digamos, poder contratar desde ya esos recursos que se van a ir transfiriendo en la medida que se vayan ejecutando las obras. En horas de la tarde me llamó el director de Coldeporte y me dijo que había hablado con el ministro de Hacienda y que era un hecho y estaba seguro los recursos que el gobierno ha comprometido, el gobierno nacional ha comprometido para los bolivarianos, es decir, los 110.000 millones de pesos. El distrito suscribió un convenio, un contrato de préstito con Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular, tengo entendido, por 70.000 millones de pesos. Creo que era un DTF del 1.5, pero Findeter hacía unos redescuentos del 2.25 TV. El tema es, ese crédito también ya está disponible, el que se logró en diciembre de 2014, o hay que hacer otros créditos. Ese crédito tiene varias destinaciones y una de ellas es infraestructura para los bolivarianos. De hecho ya se está ejecutando con el escenario, el Coliseo de Gaira, con las intervenciones en el polideportivo y de ahí se pagaron los diseños y tenemos en caja 21.000 millones de pesos. Sin embargo, no es suficiente para lo que nos toca cubrir. Hemos pedido al Consejo de la Ciudad que nos faculte para habilitar, para hacer otro crédito, hacer un empréstito hasta por 50 millones de pesos. Nos han dado las facultades y precisamente estamos
acudiendo con Findeter a ver si conseguimos la tasa más baja del mercado. Y estamos ya obviamente estructurando el crédito para tener los recursos que apenas en mes y medio, 2 meses nos entreguen los diseños, poder arrancar enseguida con la construcción de los escenarios que le tocan al distrito. Cuando uno hace, pues lógicamente el barrido financiero, porque todo este tipo de eventos, ya por experiencia conozco que la gran dificultad es el cierre financiero. Y se encuentra uno con que al final, hoy, a una semana de la fecha límite de lo debo, todo indica que no hay un cierre financiero. El cierre financiero, ¿cómo lo se concreta? O sea, ¿cuánto cuesta ese faltante para tener ese cierre financiero? ¿Y de dónde van a salir los recursos? No, se concreta con el crédito. Definitivamente el crédito es el que nos permite el cierre financiero del proyecto. Ahí está, entre lo que pone el gobierno, los créditos que estamos gestionando, lo que ya tenemos aprobado del crédito anterior y ese conjunto, esos 3 fuentes de financiación son las que le dan el cierre al proyecto. Estamos en el estadio Eduardo Santos, que dentro de todo este huracán grandísimo de si vamos o no estamos con el tema de los Juegos Bolivarianos y finalmente la ambientación, el estadio Eduardo Santos se ha vuelto un pequeño ciclón, la verdad. Gabriel Padilla nos ha hecho un informe entrevistando a la gente en relación con su opinión si este escenario en el que estamos ahora debe desaparecer o si debe ser remodelado o si se debe hacer uno nuevo y en qué circunstancias está, que lógicamente también ha sido parte de un pulso dentro de la animación de lo que son estos juegos. Veamos el informe de Gabriel Padilla. El estadio Eduardo Santos de la ciudad de Santa Marta fue construido en el año de 1950 para aquellos Juegos Nacionales. Hoy el alcalde distrital quiere tumbarlo para hacer ahí una arena de eventos, pero las opiniones son compartidas entre periodistas deportivos y la comunidad. Veamos qué dicen. Si de mí dependiera, yo lo hiciera ahí mismo, porque todos los estadios de fútbol en el país han sido renovados y han quedado buenos, nuevos y aptos para el fútbol ahí mismo. El Campín de Bogotá, ahí mismo. El Atanasio Girardot de Medellín, ahí mismo. El Pascual Guerrero de Cali, ahí mismo. Para mencionar de las 3 capitales grandes del país, Bogotá, Cali y Medellín. Si de mí dependiera, lo hiciera ahí mismo. Se soporta, se infraestructura, inclusive con el tema de riesgo sísmico, como se autorizan todas las nuevas construcciones, se ahorra tiempo y dinero reconstruyéndolo ahí mismo. Pero como lo quieren hacer allá en Bureche, cosa que no depende de mí, es una simple opinión, no determinación, que lo hagan allá. Pero si fuera yo, lo hiciera ahí mismo. Pero repito, me siento tranquilo porque el doctor Martínez, nuestro alcalde, está positivo y me contagio de él. El estadio debería ahí, Alejandro Martínez, el alcalde, repensar y hablar con su amigo Carlos Eduardo Caicedo Márquez, fue de la idea inicial, reestructurar ese escenario deportivo. Hay tiempo para reestructurarlo, para reformarlo. La mayoría de los escenarios deportivos se han refaccionado en el mismo sitio. Todos los estadios de Colombia se han refaccionado en la misma parte. Yo no sé cuál es el tema que hay exactamente con el estadio Eduardo Santos. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? La verdad es mi signo de interrogación, porque ahí tenía que haberse reestructurado y hecho nuevamente el estadio Eduardo Santos. Es que no cabe que es que el Eduardo Santos lo vamos a hacer en Bureche. El Eduardo Santos es ese que está aquí en la Villa Olímpica. Usted no puede trasladar algo y decir que se llama cuando no es así. Infortunadamente es la verdad. Escenario deportivo Eduardo Santos es el que tenemos aquí en la Villa Olímpica, no el que se piensa hacer, vuelvo y repito, en Bureche. En el tema del estadio yo la he tenido clara desde el comienzo. Ese estadio, y sobre todo ahora en este momento de dificultad económica que vive el país, con el alza del dólar y la baja en los precios del petróleo, ese estadio yo lo dejaría quieto y lo preservaría para la historia del fútbol del Magdalena, lo reformaría. Se haría el nuevo, que sería el de Bureche, y la arena de eventos se podría hacer en el polideportivo. Preferiría que se preservara la historia con el Eduardo Santos. Que lo hagan ya sea en Bureche o donde está. Lo importante es que Santa Marta tenga un escenario deportivo digno donde haya fútbol profesional. En este momento nosotros como relatores deportivos estamos siendo afectados porque tenemos que ir a Ciénaga, tenemos que ir al Carmen de Bolívar, a Riohacha para transmitir los partidos del equipo Unión Magdalena. Estando aquí, ya sea en Bureche o donde está en este momento el estadio Eduardo Santos, ya es mucho más fácil para nosotros y creemos que si en Bureche la administración distrital ha decidido que se haga allá es porque tiene los diseños necesarios y las comodidades para que la gente se pueda desplazar
a Bureche y poder presenciar los partidos del equipo Unión Magdalena y cualquier evento deportivo que se realice en el Estadio Eduardo Santos en Bureche. Se deben realizar otra actividad deportiva ahí y se deben crear nuevos escenarios deportivos. El estadio debe salir de ahí por las múltiples desórdenes que se forman por las barras y los daños ocasionados a sus alrededores. Se debe construir para la ciudad de Santa Marta un escenario deportivo nuevo con unos 30.000 aficionados, no como piensa Coldeporte con unos 18.000. Nosotros merecemos en la ciudad de Santa Marta un estadio con 30.000 espectadores. Yo pienso que es una estructura que hoy por hoy no está beneficiando nada a la ciudad de Santa Marta. La alcaldía distrital habla de construir unas arenas deportivas, las cuales pues están los diseños. Entonces pienso que si es en pro del progreso y en pro de tener unos nuevos escenarios que sean eficientes y en los cuales se puedan practicar diferentes deportes que no sean fútbol, pienso que sí debería demolerse este estadio. Que se quite el estadio y dejen la estatua ahí del pibe, que es lo más valioso de ahí. Hay que buscar otras cosas. Los entendidos, de hecho, algunos expertos, otros no muy expertos, hablan de cómo, por ejemplo, Pereira, Armenia, Cali, pudieron restaurar sus estadios. Yo tuve la oportunidad de conocer el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, que incluso el techo estaba cogido con unas guayas. Alguna vez hicimos unos conciertos allá. Pero lo recuperaron y finalmente terminó siendo sede de los, creo que fue un mundial de fútbol juvenil. Al final la administración que ha decidido, o sea, es decir, ¿se va a demoler este estadio finalmente o hay que hacer uno nuevo? ¿Qué es lo que dicen los estudios, las tomografías? Definitivamente no es un capricho, es la realidad del estadio. Es un estadio construido ya por más de 60 años, un estadio que no reúne las normas técnicas nacionales de sismorresistencia. Los estudios de patología indican que hay que demolerlo. Segundo, hacen falta unos escenarios para los bolivarianos. ¿Qué mejor que hacer un nuevo estadio, que es el punto de atracción, el ancla, para el desarrollo de una zona como la zona de Bureche? Entonces, los dos planes máster que hizo AECON, que es una firma que diseñó Juegos Olímpicos Internacionales, mirando toda la ciudad, la dinámica de la ciudad y el crecimiento de la ciudad, definitivamente sugiere la construcción del estadio en un punto donde pueda convertirse en un polo de desarrollo, un eje que jalone el desarrollo. Y allí se harían 3 escenarios más: la pista BMX, el Coliseo Mayor y el estadio de atletismo. Esos 4 escenarios bien organizados posibilitan todo un desarrollo armonizado y organizado hacia una zona. Y esta zona se recupera completamente. En este punto del estadio se harían las arenas de evento, que son escenarios que nos van a servir para centro de ferias, para un auditorio con capacidad para más de 3.000 personas, que no lo tiene la ciudad. De manera que quedamos con un buen estadio nuevo en una zona de expansión, de crecimiento de la ciudad, y esta zona queda completamente recuperada. Realmente este estadio, pues en las condiciones que se hicieron hace muchos años, lo que los estudios indican es que hay que demolerlo. Como por ejemplo, nosotros no pensábamos demoler la piscina, toca demolerla, porque no tiene los giros en relación al norte-sur del Sol, o el Coliseo Mayor. Las pruebas, los testigos de patología que le hacen, las varillas no son corrugadas, no tiene el número de varilla mínima requerida por luces, el cemento no tiene el PCI requerido, en fin, también hay que demolerlo. Conclusión, pensamos de remodelar 7 escenarios y toca hacerlos completamente nuevos, los 7, más los 3 que estaban previstos son 11. De manera que vamos a quedar con una infraestructura nueva y esta área le da paso a una nueva actividad económica en el centro de la ciudad, que es las arenas de evento. Las arenas de evento, pero manteniéndonos en el tema del estadio, el nuevo estadio también ha sido otro pequeño ciclón. El tema es que arrancamos con un proyecto macro muy bueno, de acuerdo a las maquetas, pero ha habido urgencia de adelgazarlo para poder ajustarlo a los presupuestos. El sacrificio para efectos de ese adelgazamiento también implica un sacrificio en relación con el tema de los diseños y lo que había en perspectiva realmente inicialmente hacer. Bueno, ahí hay que decir que el estadio inicial realmente pues, fue diseñado por el arquitecto Massanti, un arquitecto muy reconocido a nivel nacional, y diseñó un estadio que, más allá también de la funcionalidad de estadio,
buscaba un premio de arquitectura, es decir, realmente está diseñado para otra realidad económica de otro país. Es un estadio con unas volumetrías y unas condiciones que no se ajustan a la realidad económica ni del país, ni de los juegos, y mucho menos de la ciudad. Entonces sí se ha ajustado, sin embargo preserva obviamente el tema de la calidad, el tema de la estética, el tema del número de sillas. Hemos dicho que arrancamos con una primera fase de 16.000 espectadores, todos con sus asientos, y queda la posibilidad de ampliarlo en un segundo momento para más espectadores. A estas alturas uno se pregunta, bueno, estuvimos escuchando hubo mucho rumor, mucho ruido en relación con las sedes de Ciénaga y Aracataca, pero uno se acerca a estos alcaldes y les hace la pregunta y los tipos literalmente huyen. De hecho, tratamos de hacer también una entrevista con ellos para este efecto y bueno, nunca nos respondieron. ¿En qué va Aracataca y Ciénaga en relación con esto? Bueno, yo tuve una reunión con ellos hace unos días y les planteé les dije que por escrito dijeran su compromiso, porque verbalmente han dicho sí, queremos estar, pero en la práctica no vemos que se avance. Entiendo que es un tema de recursos también, ellos tienen como nosotros que hacer unos esfuerzos financieros para adecuar sus infraestructuras o las infraestructuras que se requieren para los juegos en los que ellos son sede alterna. Más allá de un edificio, creo que ahí hay una oportunidad. Ser sede de los bolivarianos es la posibilidad de mostrar el pueblo, de mostrar sus ciudades, de organizar a la gente. En fin, yo creo que más que todo es un motivo como para nosotros, más allá de los juegos y de quedar con una infraestructura deportiva nueva, es la excusa para modificar conductas, para unir a la gente, en fin. Ellos hasta ahora no han puesto por escrito si sí o si no, sin embargo nosotros con las infraestructuras que tenemos cubriríamos el 100% de los juegos. Obviamente la programación se extendería, entonces mientras una actividad iba a durar 10 días, 12 días con las eliminatorias en las sedes alternas, se extiende unos días acá para hacer las eliminatorias en Santa Marta y permanecerían los escenarios mucho más ocupados que lo que estaba previsto si hay sedes alternas, obviamente, pero los juegos estarían cubiertos. Quisiéramos es que estas dos ciudades pues concreten su participación y esperaríamos que pues la gobernación y el gobierno nacional también por otras instancias le den esos apoyos que ellos están requiriendo para poder cumplir ese compromiso de ser sede de los bolivarianos. Bueno, y a propósito de la gobernación, también haciéndole seguimiento a este tema financiero de los Juegos Bolivarianos, pues leemos que la gobernación hace un aporte de 18.000 millones de pesos. ¿Esa plata ya se recibió? ¿En qué se recibió esa plata? No, esa plata no se recibió, ni un peso. Entiendo que la gobernación ha dicho, yo he aportado 18.000 millones de pesos porque eso es lo que cuesta haberles entregado los escenarios deportivos, que entre otras cosas, escenarios deportivos que debieron entregarnos hace más de 20 años, desde la Ley Nacional del Deporte, es decir, estábamos en mora. Pero más allá incluso de entregarnos escenarios deportivos, también nos entregaron el tema de los ocupantes que estaban en estos espacios, que el gobierno anterior del doctor Caicedo pues tocó hacer una mesa de concertación y negociar con ellos e indemnizar o pagar algunas remuneraciones a algunos de ellos que han ido saliendo. Entonces fueron casi 1.000 millones de pesos. Por tanto la gobernación pues ya tenemos la posibilidad de intervenir estos escenarios, pero en términos económicos no ha habido aporte a la fecha. Es decir, a ver, permítame repetirlo. La gobernación sostiene que entregó 18.000 millones de pesos, pero los 18.000 millones de pesos están representados en el estadio de fútbol, el estadio de béisbol y lo que dejó un exgobernador de las piscinas olímpicas. ¿Y el polideportivo? Ah, y el polideportivo. Esa fue, o sea, en eso están representados los 18.000 millones. O sea, es decir, con la gobernación hoy no hay recursos para los Juegos Bolivarianos. No, a la fecha no. Bueno, la ciudad lógicamente va a ser muy exigida para el tema de estos tipos de mega eventos. Los últimos Juegos Bolivarianos en el Perú significaron el desarrollo de 57 disciplinas. Le confieso, muchas de ellas ni siquiera sé cómo son, me va a tocar googlearlas. Pero lógicamente casi el 80% de las disciplinas tampoco corresponden a la tradición deportiva de Santa Marta. Primero, ¿vamos a tener todos esos deportes o va a haber algunos deportes que finalmente no los vamos a tener en Santa Marta? Y segundo, los escenarios que vamos a hacer para esos deportes que van a estar aquí, que no son propios de nuestra tradición deportiva,
¿Qué hacer para que no nos pase como los estadios en Sudáfrica, que terminaron casi demoliéndolos porque tampoco tenían público ni equipos para jugar los fútbol allá? Sí, los diseñadores están siendo muy cuidadosos en que los escenarios que se están o se van a construir para las diferentes disciplinas puedan ser reutilizados o modificados para la actividad permanente. Efectivamente, hay un conjunto de juegos, algunas disciplinas no son en Santa Marta, por ejemplo, ecuestre no es en Santa Marta, bolo no es en Santa Marta, pero muchas de ellas se van a hacer acá y todos esos escenarios van a quedar, por ejemplo, el racquetball, el squash, todas esas disciplinas se ejecutan, pero las infraestructuras o las instalaciones donde se realicen esos juegos se habilitan, obvio, para otro tipo de actividades deportivas. Entonces no va a quedar escenario cesante. Un poco hemos sido muy cuidadosos y le hemos dicho, y en eso están trabajando los diseñadores, para que lo que se diseñe sea luego o tenga la posibilidad luego de reenfocarse para otra actividad y no quede eso ahí como un lucro cesante. Sí, por ejemplo, hay una que le confieso, Wushu. No tengo ni idea eso con qué se juega. Hay una por ejemplo, de canotaje en la Ciénaga. Hay varias que no son de mucha actividad aquí en Santa Marta, en la ciudad, pero realmente todas se van a realizar. Incluso hay una que se realiza en Bogotá, no recuerdo el nombre ahora de la disciplina. Pero son actividades en el marco de los juegos, muy puntuales. Sí. Y siguiendo, digamos, con el tema de la ciudad va a ser exigida, porque este tipo de megaeventos, Cali, por ejemplo, cuando los Juegos del Océano Pacífico, se exigió muchísimo la ciudad, Bogotá con los mundiales de ciclismo, Bucaramanga con los mundiales de patinaje. Regularmente este tipo de eventos hacen unas exigencias a los temas de ciudades. Gabriel Padilla nos ha preparado un informe con los distintos sectores económicos de la ciudad, los distintos gremios, para mirar cómo se van a involucrar o cómo están siendo involucrados dentro del proceso. Y esa sería nuestra siguiente pregunta. Veamos el informe de Gabriel Padilla con los distintos sectores económicos de la ciudad en la participación o su vinculación con los Juegos Bolivarianos. Alejandro, la pregunta es, ¿se vincularían los gremios del distrito de Santa Marta para apoyar económicamente los Juegos Bolivarianos? Debido al ajuste fiscal por parte del gobierno nacional y distrital, los proyectos ya no tienen el mismo valor como cuando iniciaron. Se necesita de la ayuda de muchas empresas. Veamos qué dicen los gremios del distrito de Santa Marta. Realmente los Juegos Bolivarianos son una oportunidad muy importante para la ciudad de poder desarrollarse. Creemos que deben existir prioridades. Nada hacemos con tener grandes escenarios si tenemos un problema tan grave que es el problema del agua, que debe estar solucionado para ese momento, porque si no lo que vamos a crear es un caos adicional. Quiero decirte que el Fondo de Promoción Turística ve los Juegos como una gran oportunidad. Desafortunadamente se están manejando de una manera individualista que ha impedido que haya una verdadera coparticipación. Si eso se lograra, que todos pudiéramos dar nuestras ideas, realmente en estos momentos estaríamos volando, porque la empresa privada está dispuesta primero a hacer grandes inversiones para poder garantizar que esos juegos sean un éxito. Pero todo vamos a aportar en la medida de sus propias empresas. O sea, no puedes exigirse a unas empresas que aportan diariamente con los impuestos, que además den una cuota adicional por unos Juegos Bolivarianos que es una cosa de ciudad y de país. Efectivamente, no creo que nadie saque una chequera a decir, aquí tienen para construir un estadio, pero sí van a demostrar dando descuentos especiales en los hoteles, dando descuentos especiales en los centros comerciales, dando descuentos comerciales en los restaurantes, para que la gente que venga se sienta bienvenida. Que nosotros siempre hemos considerado que los Juegos Bolivarianos son una oportunidad muy grande para la ciudad, para tener unos buenos escenarios deportivos y mejorar algunas cosas en cuanto a la infraestructura de ciudad. Nosotros creemos que sería importante aprovechar una circunstancia como esa para sacar adelante. Sin embargo, nosotros no hemos sido notificados, no hemos sido consultados, o por lo menos no nos han invitado a discutir el tema de los juegos. Lo que sabemos es que han sido decisiones autónomas de la administración, no hemos sabido de qué manera se han tomado, y tampoco sabemos los resultados económicos que se plantean con el asunto. Es decir, no sabemos cuánto se va a invertir. Lo que tenemos son informaciones de prensa que creemos que
han sido contrarias. Inclusive hay gente que dice que están las cosas bien, otros dicen que no hay dinero para hacer los juegos. Entonces, ante esa circunstancia, nosotros simplemente nos hemos quedado a la expectativa, hemos asistido a las reuniones a las que se nos ha convocado en la Cámara de Comercio, pero aparte de eso, ninguna otra consulta. Nosotros siempre lo hemos visionado como una oportunidad para el comercio organizado, potencializarse a nivel internacional, dar una muy buena imagen. Nosotros hemos planteado a nivel de, digamos, institucional, plantear unas alternativas de hospedajes, por ejemplo, para parte de la comisión que se necesita, las atenciones que se debe hacer a los medios de comunicación que van a visitarnos. Hay una serie de apoyos especiales que de hecho el Comité Olímpico Colombiano, así como la ODEVO, nos han planteado al sector productivo que puede aportar. Consideramos que no precisamente en la construcción de los escenarios deportivos, pero sí en la atención a las delegaciones que nos visitarán. Es un número importante de deportistas, pero también de sus comisiones que vendrán y requerirá de la mayor atención nuestra. Nosotros lo hemos enfocado más desde esa perspectiva, no aún con una solicitud concreta del distrito, porque no nos lo han pedido puntualmente, pero de acuerdo a las reuniones en las que hemos estado, el sector productivo se vincularía mediante esa modalidad. Los Juegos Bolivarianos son un sueño para la ciudad de Santa Marta, es un compromiso que tiene el gobierno nacional, un evento que se ganó en competencia con 2-3 regiones, en donde de forma articulada y por invitación del distrito de Santa Marta estuvimos en la preorganización del concurso que prácticamente ganamos de ese trabajo. Ahí hemos estado y hasta el día que se ganó pues estuvimos, porque fue cuando nos invitaron. De ahí para adelante pues no hemos tenido ningún tipo de acercamiento. Sin embargo, existe el compromiso de Cotelco Magdalena, de los hoteleros de la ciudad y del sector turístico, para apoyarlos en el momento en que nos llamen. Estamos interesados porque se ha demostrado a nivel mundial que los juegos deportivos, cualquier certamen deportivo, genera una imagen positiva, genera una cantidad de actividades. Existe el marketing deportivo en las ciudades, y caso por ejemplo cuando juega la selección Colombia en Barranquilla, se llena toda la ciudad y le genera una estabilidad y una buena posición a la ciudad donde se hagan eventos deportivos. ¿Económicamente aportaría algo? Por supuesto que económicamente, con logística, con habitaciones, con lo que el sector pueda y esté en sus manos apoyar los Juegos Bolivarianos, lo hará con mucho gusto, porque es la ciudad de Santa Marta y tenemos que trabajar por ello. Alcalde, la ciudad lógicamente va a ser exigida muy a fondo con el tema de los Juegos Bolivarianos. Eso implica lógicamente servicios públicos, movilidad, seguridad, el tema de las redes de salud. Eso genera unas serias complejidades y ojalá pues lógicamente no se presente ninguna emergencia, pero regularmente siempre la hay, el deportista que se fracturó una muñeca, en fin, ese tipo de cosas. ¿Cómo estamos abordando para, digamos, incluir a la ciudad dentro de los bolivarianos o permear los bolivarianos hacia la ciudad misma y que finalmente haya ese enlace? Bueno, la ciudad ha venido siendo testigo digamos, de la gestión desde la postulación de la ciudad y lo que hemos recorrido en este tiempo para los inicios de las obras. Hemos ido dando informes sobre cómo van o cómo avanzan la ejecución de los bolivarianos. En estos días ya está definido un comité, vamos a hacer la presentación del comité organizador de los Juegos, el director general de los Juegos y las subcomisiones que entran ya a hacer un trabajo detallado en cada uno de los componentes que tú mencionas. Es decir, esas comisiones en seguridad, movilidad, salud, en fin, hasta logística. Por ejemplo, hay que organizar una red de voluntarios, un grupo de voluntarios de por lo menos 10.000 personas. Y ahí vamos a empezar a hacer las convocatorias. Entonces, ese equipo se presenta ahora después de Semana Santa, donde vamos a tener la oportunidad de presentar ya quiénes estarían al frente de cada una de estas actividades, quiénes van a estar convocando a la gente para empezar a hacer los planes de ya lo que implica la organización de los Juegos, como dices tú. La ciudad, por otro lado, se está preparando con el tema de agua, todo lo que venimos haciendo para solucionar el tema de agua, lo que venimos trabajando en materia de seguridad. Es decir, las líneas gruesas se están trabajando. Ya el detalle para los Juegos, un responsable quien va a interactuar ya pensando en los Juegos, dónde se va a alojar la gente, cómo se va a transportar, en fin. Esa es la comisión, las comisiones que se van a crear en el marco del comité organizador de los Juegos que presentamos la próxima semana. Para ir, digamos, ya dándole luzos ya a toda la estructura,
en el tema de los juegos y la vinculación de la ciudad misma con los procesos, también cómo va el tema deportivo. Son 6 países que forman el tema de los Juegos Bolivarianos, tengo entendido Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, son 6. Se invitan 3 países más. En la edición pasada creo que estuvieron Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, más o menos eso. Los deportes que vamos a tener, 57 disciplinas deportivas, pero el Comité Olímpico, ¿qué nos dice en relación con la ODEO? ¿Va a ser clasificatorios, por ejemplo, para los Olímpicos? Eso le da una expectativa, es decir, le va a dar el ranking al tema del escenario deportivo. Si yo voy a hacer, si pongo una opción de clasificar con una marca a los Olímpicos, va a resultar realmente interesante. Si no es clasificatorio, sobre todo porque ahora ya se nos vienen los Olímpicos en Brasil, pues entonces, digamos, puede perder algún tipo de peso, y es una de las críticas que se ha hecho también en relación con los bolivarianos, que al final termina siendo un juego ahí de pasatiempo de 6 países y por eso le restan alguna importancia a los bolivarianos. ¿Cuál va a ser finalmente la escala de los bolivarianos en relación, digamos, una medición con los olímpicos? Bueno, le hemos pedido precisamente al Comité Olímpico Colombiano que nos dé esa claridad para poder también anunciarlo con mucha seriedad y no especular. No hemos tenido esa definición. Se ha dicho que después de la instalación del comité organizador, donde está el director deportivo, ya el director deportivo empezará a establecer cuáles disciplinas podrían ser clasificatorias para olímpicos o para otro tipo de encuentros internacionales. Pero esa definición estaría en cabeza del director deportivo de los Juegos apenas esté integrado el comité. Y en el tema de turismo, ¿qué esperamos? Nosotros apenas empecemos la construcción de los escenarios, vamos a empezar con una estrategia de promoción, sobre todo en esos países, como dices tú, para tratar de traer personas de estos países que hacen parte de estos juegos. Obviamente el nivel nacional e internacional. Esto es una buena excusa para vender la ciudad en los países y en todo el mundo. Y podríamos establecer cosas como por ejemplo la ruta bolivariana, y que a partir del nombre de los propios juegos y de la vinculación que tienen estos países con esa causa, poder establecer en Santa Marta la ruta por donde murió el Libertador, donde llegó, donde hizo escala, donde estuvo la Quinta de San Pedro, poner en valor la Quinta de San Pedro, pero aparte de ello todas nuestras ventajas comparativas, nuestras playas, nuestro Parque Tayrona, nuestra Sierra Nevada. En fin, ahí hay una estrategia que se despliega a partir de la construcción de los escenarios, con una serie de videos donde estamos remodelando, nos estamos preparando para los juegos. Ven, conoce Santa Marta, y vamos a demostrar todo el potencial turístico que tiene la ciudad. Más allá de eso, pues ya en los comités prepararemos o empezaremos a interactuar, digamos, con quienes pueden atender al turista. Entonces el sector hotelero, los restaurantes, en fin, todos los que puedan empezarse a preparar para que conjuntamente el sector público y el sector privado empecemos a promocionar la ciudad. Que esos juegos son una excusa, pero realmente a partir de decir que somos sede de los bolivarianos en noviembre del 17, yo puedo ya estar diciendo, pero mire las playas que tengo. O sea, empezar a hacer una promoción de la ciudad, poner el nombre de la ciudad a nivel internacional. Bueno, hemos escuchado al señor alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez. Ustedes decidirán, finalmente juzgarán si finalmente vamos a tener confianza en que hay juegos o no hay juegos. Y Gabriel Padilla y Alejandro Arias, le damos las gracias por habernos acompañado en Semana TV.